Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, María Paula. Gracias por saludar. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Dana. A todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Vale. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, chicos, vamos a esperar un minutico mientras activamos, mientras se van integrando los demás profesores, estudiantes, y empezamos. ¿Listo? Enterado, Miguel. Ok, listo. Enterado de tu situación. Ni micrófono ni cámara. Vale, listo, no hay problema. Sofía Arena, buenos días. Dime, buenas tardes. Profe Cristian, David, cuéntame. Andrés Carreño está intentando entrar, pero no lo deja, entonces está reiniciando el computador. Ah, listo, listo. Vale, gracias. Gracias, David, muy amable. Listo, Natalia, enterado entonces. Vale, ok. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar con este encuentro de filosofía, ¿sí? Entonces, por favor, me van confirmando al llamado de asistencia. ¿Listo? Ah, listo, enterado, Sofía. Sofía Arenas, listo, perfecto. Gracias por la información que me das, ¿vale? ¿Ok? Rochel Valentina Aguilar. Presente, profe. Bueno, Sofía Arena, ahí está, bien. Miguel Ángel Barón también está conmigo, o con nosotros más bien. Tatiana Huitrago. Johan Andrei Cadena. Presente, profe. Carla Lisset Camargo. Presente. Carlos Andrés Cárdenas. María Paula Cárdenas. Presente. Andrés Felipe Carreño. Profe, es que está intentando, el que está reiniciando el computador. Ya va a entrar. Vale, vale, ok. Vale, enterado. Paula Andrea Cortés. Presente. Juan Manuel Cruz. Natalia Cruz. Natalia, ahí te veo muy bien. María Alejandra Díaz. Presente, profe. Ángel Gabriel Escobar. Presente, profe. David Camilo Firacative. Ok, Camilo, me confirman, Camilo tiene problemas de conexión de internet, ¿verdad? Paula Camila Forero. Ah, listo, 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 chicas, gracias. Alejandra, gracias. Natalia, gracias. Perfecto, sí. Presente, profe. Ah, dale. Dana Catalina Gómez. Laura Manuela Guillén. Presente, profe. Mariana Gutiérrez. Presente. Valentina Molano.
Presente. Daisy Vanessa Moreno, Presente. David Ochoa, Presente. Dani Steven Pinzón, Juliana Ríos, Presente. David Enrique Sánchez, Presente, profe. Felipe Tangua, Lorena Toro, Presente. Camilo Andrés Tunarosa, Daniel Esteban Zabaleta. Presente. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Camilo, buenas tardes. Te tengo confirmado en la lista, ¿vale? Buenas tardes, profe. Gracias. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces con nuestro encuentro de filosofía. Profesor, Sí, señor, dime. buenos días. Yo era el que no me podía conectar ahorita. Ok, listo, enterado, tranquilo. Ya te tengo confirmado en la lista, ¿vale? Bueno, listo, chicos. Les comentaba entonces. La idea, precisamente, del encuentro de filosofía para el día de hoy es poder iniciar con otro tema, ¿sí? Hay un tema que, pues, que tenemos que darle como, porque precisamente es, por decirlo así, es uno de los filósofos también importantes dentro de la filosofía contemporánea, que es la filosofía estamos bien. ¿Listo? Entonces, la semana pasada, bueno, la última clase pasada, ¿sí? Habíamos terminado con, precisamente con la filosofía de Federico Nietzsche, donde mirábamos un pequeño video, terminaba yo de explicar un poco las diapositivas y realizábamos un quiz de lectura crítica. Y me acuerdo tanto que la semana, bueno, la última clase, el día 2 de octubre, no dejé tarea, ¿no? Porque ustedes tenían que enviar precisamente ese día un diagrama de PES sobre el video Nietzsche y Aventura del Pensamiento, ¿sí? Estamos bien hasta ahí. Entonces, la idea de hoy es poder iniciar, digamos, con otro tema nuevo, ¿sí? Y poder trabajar en este tema durante este y el otro encuentro de filosofía. ¿Listo? Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Juan Cruz, confirmado en la lista, ¿ok? ¿Estás confirmado en la lista? E iniciamos. ¿Listo? Entonces, permíteme en un momento, voy a compartir la pantalla. ¿Listo, chicos? Van a poner entonces como título, por favor, el materialismo en Karl Marx, que es el tema que nos convoca para el día de hoy en filosofía. ¿Listo? Ponen entonces como título el materialismo en Karl Marx. Bien, entonces este es el tema que vamos a empezar a abordar en el día de hoy y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tengo preparado para hoy con ustedes? Primero, vamos a ver un video de introducción donde nos contextualiza muy bien toda esta filosofía que plantea este personaje, este filósofo, Karl Marx, que entre otras cosas, jóvenes, es un filósofo que tiene mucha actualidad hasta el día de hoy. Mucha gente sigue reflexionando sobre él e inclusive hay construcciones o mecanismos o ideologías políticas que han tomado como modelo de política, de economía y de filosofía, la filosofía precisamente de Karl Marx. Por eso Karl Marx, vuelvo y les digo, es un filósofo que tiene bastante actualidad. Entonces vamos a ver un video de introducción frente al tema de Karl Marx. El video dura
30 minutos. Después de ver el video, yo empiezo haciendo toda una explicación de este personaje o inicio con el tema, apoyándome en unas imágenes sacadas de un libro que yo tengo, ¿sí? Y terminamos la jornada con lo de siempre, chicos. El regalo que siempre les doy en cada encuentro de filosofía, un quiz precisamente de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, pues bueno, espero que estemos en sintonía y por lo tanto, pues, sin más preámbulos, voy a compartir el siguiente video. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que estén muy atentos al video, ¿sí? Que le pongamos atención al video, ya que el video nos ayuda precisamente para entender un poco a este personaje, que es un personaje complejo de entender, ¿sí? Es un filósofo que tiene mucha complejidad, maneja mucha terminología, mucho marco conceptual, y creo que el video es muy eficiente a la hora de entender. ¿Listo? Chicos, ¿me confirman? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, profe. Vale, perfecto. Ok. Tatiana Buitrago, buenos días. Estás confirmada en la lista, hermosa. ¿Listo? Dana, te voy a pedir un favor, hermosa. Me escribes por el chat al interno si se está escuchando y si se está viendo bien. ¿Listo? Por favor. Entonces, vamos a mirar entonces este pequeño video. Por favor, mucha atención, ¿vale? Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra excursión por el orbe del pensamiento filosófico. Hoy vamos a hablar de un pensador que tuvo una suerte que rara vez suelen tener los filósofos. No solamente fue leído por unos cuantos, no solamente tuvo unos discípulos, no solamente tuvo una influencia de círculos académicos, sino que fue el promotor y el iniciador de un enorme movimiento de masas que trastocó la historia de grandes países europeos y que hoy todavía sigue siendo muy influyente en nuestro mundo. Carlos Marx fue un judío nacido en Treveris que fundamentalmente se dedicó a un estudio económico de la sociedad de su época. Antes también había estudiado efectivamente a los filósofos materialistas griegos de la antigüedad, Epicuro, Demócrito, y vivió en gran parte de su vida ganándose el sustento como periodista, y fue verdaderamente un periodista extraordinario. Tiene su fuerza, su ironía, su sentido despiadado del realismo cuando hace crónicas del mundo, es verdaderamente atractivo. Más allá de sus otras doctrinas, si uno lee libros como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o otras crónicas de la actualidad de su época, siente toda la fuerza de un periodista de investigación, como se diría hoy, verdaderamente notable. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach. Hizo un estudio con unas tesis sobre Feuerbach muy breves, y una de esas tesis, la número 11, que es la que ha llegado a ser más célebre, dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx.
No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo, pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Este es el planteamiento. A partir de esto, Carlos Marx desarrolló un pensamiento complejo y de un impacto histórico extraordinario. Si siguen ustedes con nosotros, vamos a hacer un resumen de toda esa historia. El padre de Karl Marx era un próspero abogado judío de ideas liberales. Cuando Prusia se anexó la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así, en 1842, algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. En esos años, además, redactó varios ensayos entre los que cabe señalar el titulado Sobre la cuestión judía y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. El materialismo de Marx parte efectivamente de estos materialistas clásicos de la antigüedad, pero introduce la dimensión histórica. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad, pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad y no nos damos cuenta de que son, piensa Marx, las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Los seres humanos vivimos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas, de acuerdo con las
desigualdades económicas, es decir, con la jerarquía que da el hecho de que unos posean y otros tengan que trabajar para los que poseen y para su subsistencia. Esas condiciones materiales, esas condiciones que surgen de lo que comemos, lo que producimos, de la tecnología que tenemos para fabricar y para poder viajar y para poder conocer, todas esas condiciones materiales son las que determinan lo demás. Nuestras ideologías, las explicaciones racionales que damos del mundo, eso todo es posterior a las condiciones materiales. Nosotros creemos que lo importante es las ideologías espirituales que explican lo real, en realidad es esa base, esa infraestructura material la que explica, la que da cuenta y se expresa a través de las ideologías políticas, religiosas, etc. Es una subversión, en el sentido estricto del término, es darle la vuelta a las cosas y decir, si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etcétera, en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos la verdad de la sociedad. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso, a veces autocomplaciente, que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, sociales, tecnológicas, etc. Este fue la gran dar la vuelta a las cosas que realizó el pensamiento de Marx. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económico-filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió, junto con Engels, un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, la Sagrada Familia. Marx colaboraba en un semanario en lengua alemana, de tendencia netamente antiprusiana, que se publicaba en París. Cuando el gobierno de Prusia, molesto ante las críticas de que era objeto, solicitó al Ministerio de Interior francés que tomara medidas para acabar con esa publicación, todos los columnistas y periodistas del semanario vieron sus visas revocadas. Entre ellos, Marx. Expulsado de Francia, se dirigió a Bruselas. Redactó allí sus famosas tesis sobre Feuerbach, la más famosa de las cuales dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que ahora se trata es de transformarlo. También escribió entonces La ideología alemana, libro que fue conocido después de su muerte. Explicaba allí que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Las instituciones e ideologías mediante las cuales los hombres regulan sus relaciones, se comprenden a sí mismos y entienden el mundo en el que viven, están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por lo tanto, según Marx, los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Ahora bien, en la sociedad capitalista, grandes sectores de la población son relegados a condiciones inferiores de vida en nombre del principio de la división del trabajo. Esto significa que, en términos hegelianos, la sociedad capitalista carecía de realidad racional. En 1847, Marx dio a conocer su Miseria de la filosofía, obra en la que respondía polémicamente a la filosofía de la miseria del anarquista Pierre-Joseph Proudhon.
Ese mismo año fundó, junto con Engels, la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. Fue elegido vicepresidente de la llamada Acción Democrática y poco después participó en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres. Se le encargó entonces redactar, junto con Engels, un manifiesto. Ese texto, el Manifiesto Comunista, fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels plantearon que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Este principio fue la base de lo que luego se llamaría el materialismo histórico. En 1849, Marx publicó Trabajo asalariado y Capital, y también un artículo sobre la historia del Imperio prusiano, que tuvo como consecuencia su inmediata expulsión del territorio alemán. Marx se instaló entonces con su familia en Londres. Como inmigrante irregular, no podía acceder a un trabajo estable, y su única posibilidad de subsistencia consistía en escribir artículos para diversos periódicos. Si bien tuvo algún éxito en ese campo, se trataba de un trabajo bastante mal pago, y la situación económica de la familia Marx se convirtió en francamente mala. 3 de sus hijos fallecieron en esos años, y la salud de su esposa y la suya propia se deterioraron irreversiblemente. En realidad, solo pudo sobrevivir gracias a las ocasionales ayudas económicas del buen Engels. Sin embargo, Marx no dejó de estudiar y producir. Entre otras cosas, mejoró su dominio del inglés y el francés y aprendió español y ruso. Todos los días concurría a la biblioteca del Museo Británico y allí leía y escribía. En 1850 publicó Las luchas de clases en Francia y en 1852 El 18 Brumario de Luis Bonaparte. También por entonces concibió el proyecto de elaborar una crítica de la economía política clásica. Debido a sus problemas financieros, familiares y de salud, el trabajo fue mucho más lento de lo que en principio él había previsto. En 1859 publicó, como primera parte del trabajo proyectado, su contribución a la crítica de la economía política, obra que tuvo una buena recepción y en la que Marx expone que el estadio histórico que denominamos capitalismo debe ser superado en virtud de su radical irracionalidad. Es claro que dicha irracionalidad debía aún ser probada con claridad. A ello se dedicaría la continuación de este texto, un estudio pormenorizado sobre el capital. La fuerza de la obra de Marx se centra en un tema económico esencial. Es decir, Marx piensa que los seres humanos que estamos obligados a trabajar para reproducir nuestras sociedades, para obtener los alimentos, el cobijo, la protección que necesitamos y, en fin, para desarrollar nuestra vida en común, los seres humanos, estamos alienados en el sentido de que la mayoría de nosotros no somos verdaderamente dueños de lo que hacemos y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución socialmente injusta. Hay un mundo de poseedores del capital, de la masa fundamental económica de una sociedad determinada, que facilitan y aportan el dinero para la producción, para la maquinaria, etcétera, en la que van a trabajar el resto de los miembros de la sociedad, y obtienen ese producto, pero además obtienen una parte excedente de lo que produce esos trabajadores, que en vez de ir a los propios trabajadores que lo han producido, va a los dueños de los medios de producción, de ese capital, de esa acumulación económica, que es la sustancia, la base de una economía burguesa desarrollada. Es decir, que el dueño del capital
obtiene naturalmente lo que ha invertido en el trabajo, en pagar y costear el trabajo de los demás, pero también una plusvalía, una cantidad excedente superior que le permite ir acumulando cada vez más, mientras que los trabajadores nunca llegan a ser dueños plenamente de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una teoría infinitamente mucho más compleja, mucho más rica, que escribió en su gran obra El Capital, y que ha dado lugar a un movimiento histórico. Es decir, el comunismo fue un grupo de personas que poco a poco se fue extendiendo a lo largo de Europa y que causó la revolución en Rusia, etcétera, de gente que piensa que ese capital no debería estar en manos privadas, sino que debería de alguna forma ser dueño todos los trabajadores también de ese excedente que están produciendo, y que eso se debería repartir igualitariamente en la sociedad. El Manifiesto Comunista es uno de los textos más célebres y más, digamos, extraordinarios como elemento subversivo, como evangelio, digamos, de una nueva clase que se han escrito nunca. Y Marx no se limitó simplemente a ser un teórico, sino que a la vez impulsó todo este movimiento de renovación y de transformación de acuerdo con su idea, que no se trata solo de comprender el mundo, sino que hay que cambiarlo. El estudio sobre El Capital, proyectado por Marx como continuación de sus contribuciones a la crítica de la economía política publicadas en 1859, se fue demorando por diferentes motivos. Por un lado, Marx dedicó varios años a redactar un voluminoso estudio sobre las diferentes teorías de la plusvalía, o sea, de la ganancia capitalista. Por otro lado, en 1864 fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o como luego se la llamó, la Primera Internacional. Esta actividad le insumió enormes esfuerzos. De hecho, Marx fue el autor de casi todos los documentos elaborados por ese organismo. Se opuso allí a los anarquistas, sosteniendo la necesidad de que los obreros adoptasen formas efectivas de acción sin excluir la constitución de un partido político. Finalmente, en 1867, bajo el título de El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero, Marx publicó su demorado análisis del proceso de producción capitalista. El texto tuvo un éxito inmediato y arrollador, y pronto fue traducido a diferentes idiomas. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. El mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. El uso del dinero y la cuantificación del valor de los artículos sugiere lo que Marx llama fetichismo de la mercancía, y que consiste en adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutantes de bienes. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas, encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo,
La otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela. A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Poco antes, refiriéndose a quienes pretendían hablar en su nombre y representar su pensamiento como si este fuese algo fijo y acabado, había declarado a Engels: «Yo, desde luego, no soy marxista». Los 2 volúmenes siguientes de El Capital habían sido terminados por Marx en los años inmediatamente siguientes a la aparición del primero, pero, sin embargo, siguió corrigiéndolos hasta su muerte. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría póstumamente. El libro segundo apareció en 1885 y el libro tercero en 1894. Evidentemente no es un secreto el impacto que ha tenido la obra de Marx en la historia. El marxismo no es simplemente una filosofía, sino que es a la vez una fuerza social transformadora y a veces también una coartada pues para movimientos totalitarios, autocráticos, etcétera, que con un revestimiento ideológico proporcionado por Marx, pues lo que han descubierto o inventado es nuevas tiranías burocráticas sobre los pueblos. En cualquier caso, pocas personas, pocos individuos han tenido una influencia personal tan extraordinaria como Marx en la historia, por lo menos desde luego en la historia contemporánea, yo creo que ninguno. Su obra ha sido discutida por los economistas, ha sido discutida también por las repercusiones prácticas que ha tenido al llevarse a cabo en algunos países. Ha habido, digamos, desajustes fundamentales. Marx estaba convencido de que la verdadera revolución solo podía darse en los países desarrollados, burgueses desarrollados, y él esperaba la revolución en Inglaterra o la esperaba en Alemania, y entonces fue en la atrasadísima Rusia, que era el país, digamos, en donde precisamente no existía burguesía, sino lo que existía era un campesinado y un movimiento, digamos, unos aristócratas gobernando a campesinos, y ahí fue precisamente donde surgió el movimiento revolucionario de acuerdo con más o menos con la doctrina marxista. En cualquier caso, por mucho que se discuta su obra desde el punto de vista teórico-económico, por mucho que se pueda y se deban discutir los efectos históricos que ha tenido en algunos países y obviamente digamos, la repercusión sobre la pérdida de libertades o sobre incluso el atraso en ocasiones de algunas sociedades que han querido seguir con exceso de ortodoxia el planteamiento marxista, no cabe duda de que el esfuerzo de Marx teórico fue extraordinario y sobre todo que puso sobre la mesa un problema que está ahí, sea cierto el marxismo o no. Son las condiciones materiales las que forman las sociedades. Hasta que no se transformen, mientras el mundo esté dividido entre poseedores y desposeídos, entre los que pueden aprovecharse de la necesidad ajena y los que no tienen más remedio que hacer lo que les manden si quieren sobrevivir. Mientras haya ese planteamiento, que no es un planteamiento que viene de los cielos, sino que surge de la organización de la sociedad, no se puede decir que habrá auténtica libertad en los países. Ese reto, digamos, del pensamiento marxista, más allá de que sus soluciones sean mejores o peores,
sigue vigente y sigue siendo un problema a resolver por nosotros, por las... Vivo Smartphone. Este 19, 20 y 21 de octubre vuelve a vivir con las mejores ciberofertas, solo en cyberlunes.com.co. Personas, los ciudadanos que vivimos en el mundo. Hoy hemos llegado aquí con esta obra tan distinguida, tan importante. El próximo día, si contamos con su anuencia, vamos a seguir con otro filósofo, con otra perspectiva. Muy bien, chicos, entonces, bueno, ahí mirábamos el video como introducción a Karl Marx. Karl Marx es, por decirlo así, un filósofo que tiene muchos matices para poder como analizar y poder como trabajar. Sin embargo, la gran novedad de Karl Marx, y ahorita lo vamos a ver precisamente, es la manera como él quiere interpretar y hacer uso de la filosofía, ¿sí? Entonces, ciertamente, Karl Marx, pues, es una persona amadísima. Creo que lo idolatran muchísimo, especialmente el país de China. China, se podría decir que es uno de los países que modeló a la perfección, digamos, toda esa estructura social, económica y filosófica de la que propone precisamente Karl Marx, ¿sí? En todo su modelo, pues, de contrario al capitalismo. Y China, ustedes lo saben muy bien que China es un país comunista, ¿sí? Que hasta el día de hoy sigue siendo muy fuerte dentro de su estructura social y política, y dentro de las condiciones de igualdad, precisamente, en su sociedad o en la sociedad china. Lo interesante es que los chinos dicen, yo tengo algunos amigos que han viajado a la ciudad de Treviri, precisamente allá en la ciudad donde Karl Marx nació, y unos amigos me decían que uno vaya y lo que se ve es gente, mucho turista chino, porque aman e idolatran precisamente a Marx, ¿sí? Y debido a que pues los chinos son acérrimos en esa ideología del capitalismo, ¿no? Entonces creo que de ahí parte un poco la vigencia de Karl Marx, y ciertamente pues toda la manifestación o las diversas manifestaciones que existieron con aquellos países que intentaron modelar en su estructura social, política, la estructura comunista, ¿no? Entonces, pues bueno, es un hombre verdaderamente fascinante, y lo interesante de Karl Marx es que Karl Marx muere en el año 1883. Es decir, muere en el término del siglo XIX y como comienzos del siglo XX. Por eso, lo que es Karl Marx y Federico Nietzsche se le considera como los grandes iniciadores de la filosofía de la época contemporánea, ¿sí? Porque son aquellos que cierran un ciclo criticando una filosofía anterior, ¿sí? Y refleja, o mejor dicho, hace aflorar otros valores, otros problemas que la filosofía contemporánea va a empezar a asumir. Entonces, es interesante. Creo que Karl Marx hasta el día de hoy se sigue hablando muchísimo de él. Bien, entonces, pues vamos a empezar. Sí, vamos a empezar por iniciar con la explicación de esta filosofía. Y permíteme un momento, voy a compartir la pantalla
de la imagen que les quiero mostrar. Bien, chicos, en primer lugar, les voy a pedir un gran favor. Cuando la plataforma nos saque, ¿sí? Porque se ha excedido el tiempo, les pido el favor de que nos volvamos a conectar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Karl Marx empieza, digamos que la obra de Karl Marx, la filosofía de Karl Marx, puede decir que tiene su piedra angular en esta expresión que quiero que por favor, digamos que la analicen por un instante. La frase dice, la historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Entonces, ¿cuál es la novedad o por qué, digamos, Marx es novedoso para la filosofía como tal? Por lo siguiente, jóvenes. Karl Marx va a plantear, va a comprender la realidad no solamente para quedarnos en la mera comprensión de la realidad, y era algo que mencionaba precisamente el filósofo en el video. Porque Karl Marx, ¿cuál es la crítica que va a hacer Karl Marx? La crítica es que la filosofía ha hecho bien su papel en entender al hombre concreto y real, ¿sí? En entender a la sociedad, comprenderla, pero le ha faltado un plus más, transformar la sociedad. Y eso es lo que pretende hacer Karl Marx. O sea, Karl Marx dice, no nos podemos quedar en comprender la condición humana, en comprender al hombre. Tenemos que transformar al hombre y tenemos que transformar la sociedad, ¿sí? Y es, por ejemplo, una de las críticas que Karl Marx le va a hacer al idealismo alemán. El idealismo alemán se caracterizó muchísimo precisamente pues, por hacer toda una especulación abstracta sobre quién es el hombre, cómo se da el pensamiento. Pero Karl Marx lo que critica es que el idealismo se quedó ahí, en la mera comprensión, pero no generó un cambio factual y real en el círculo de la sociedad. Entonces, bajo esa consigna, bajo la consigna de que la filosofía no debe ser una mera comprensión de la realidad, sino una comprendo y transforma la realidad, pues Karl Marx va a plantear la siguiente idea. Karl Marx, entre otras cosas, fue discípulo de Hegel. Hegel fue uno de los últimos filósofos de la época moderna, representante de la filosofía del idealismo alemán, Hegel. Karl Marx fue discípulo de Hegel, ¿sí? Por lo tanto, Karl Marx va a tener, en su inicio de la filosofía, va a tener una cierta influencia de lo que va a proponer, de lo que propuso Hegel en su tiempo con respecto al idealismo alemán. Sofía Arena, listo, tranquila, hermosa, enterado entonces. Vale, gracias por informar. Y una de las ideas que Karl Marx va a tomar de Hegel es el concepto de historia. ¿Qué es lo curioso? Karl Marx dice que comparte la idea que también planteaba Hegel, y es que la historia es importante para comprender la realidad actual, ¿sí? Hegel es uno de los primeros filósofos que hace un... Bueno, chicos, ya estamos otra vez acá de vuelta, entonces qué pena, voy a compartir otra vez en la pantalla en donde estábamos trabajando, ¿vale? Mientras se van conectando los demás.
Bien, entonces les decía, chicos, el concepto clave va a ser el concepto historia. Y yo les decía a ustedes que Marx, digamos que toma ese concepto de historia por Hegel, que fue el maestro. El primer filósofo que se encargó de darle una importancia a la historia fue precisamente Hegel. Hegel es uno de los primeros que hace toda una construcción sobre la historia de la filosofía, ¿sí? Karl Marx va a coger esa idea, la idea de historia, para comprender, digamos, para comprender la condición humana de su tiempo, ¿sí? Cuando Karl Marx empieza a hacer todo un examen de la historia de la civilización, se da de cuenta de que a lo largo de toda la historia de la civilización humana, las sociedades se han, digamos, realizado una lucha de clases, ¿sí? Lucha de clases. Y cuando Karl Marx dice que la historia se ha conformado porque es que hay de plano una lucha de clases, lo que está queriendo decir Marx es que la historia se ha conformado así, porque así es nuestra condición humana, una constante lucha de clases. Y cuando Marx dice una lucha de clases, no es solamente como, por decirlo así, como un enfrentamiento frío, sino un establecimiento de relación. ¿Listo? Entonces, por eso Karl Marx, digamos que él, digamos que parte de esa consigna de la historia, y a medida que él va como examinando la historia, va haciendo reflexión sobre cómo se va desarrollando la historia hasta la actualidad del tiempo de él, se da cuenta de que la historia ha sido una conformación de las diversas luchas sociales, lucha de clases, perdón, que se ha dado en la historia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, inquietud? Muy bien. Aquí les comparto la siguiente imagen. Espérenme tantico que creo que no. Bien. Ahora sí. Entonces, cuando Karl Marx propone esa idea, pues él va a decir que la historia se ha conformado por una continua lucha de clases sociales. Aquí tenemos una imagen y vemos como una estratificación, por decirlo así, como una clasificación. Karl Marx dice que en el análisis y en el estudio que él hace sobre la historia de la civilización humana, se da de cuenta de que a lo largo de la historia se han desarrollado dos clases sociales. El primero es, digamos, la clase más pobre, la clase más vulnerable, pero que es necesaria en la construcción de una sociedad, dice Karl Marx. La clase social del trabajador, o mejor aún, el término que más puntual va a utilizar precisamente Karl Marx es la clase del proletariado, ¿sí? ¿Quién es el proletariado? Aquel que ejerce, una fuerza de trabajo, ¿sí? Esa es la clase del proletariado. Y según Karl Marx, dice que a lo largo de la civilización humana siempre se ha manifestado la permanencia de esa clase social, la clase del trabajador. Entonces, dentro del libro que él dice Historia de Economía Política, él hace como unas comparaciones. Primero hace un examen de la primera civilización humana, donde dice
que en ese primer instante o en ese primer momento de civilización de la humanidad se había establecido, digamos, sí, un mecanismo económico, el famoso trueque. ¿Qué consistía el trueque? Consistía en que una tribu, un grupo, intercambiaba un producto por otro producto que ellos les hicieran falta. Ese era el trueque, un intercambio, digamos, de producto. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que ese producto que se producía al interno del grupo, del clan, siempre había en el grupo una persona que fuera como el que dirigiera, el dirigente, el que pusiera orden, como el que tuviera más poder sobre los demás, ¿sí? Y los otros eran los que se dedicaban a realizar ese producto o esa producción que producía precisamente el grupo o el clan, ¿sí? Entonces él va a decir que desde ahí ya se ha manifestado, ya hay una primera manifestación de esa clase pobre, abandonada, que lo va a llamar como la clase proletariada. Eso, digamos, en la época antigua. Va a decir, en la Edad Media van a ser reemplazados por ¿quiénes? Los campesinos y los obreros, ¿sí? En la Edad Moderna van a ser reemplazados por ¿quiénes? Los trabajadores, ¿sí? Ya se le empieza a tener el término trabajador, ¿sí? Y es lo que él, digamos, siempre como que justifica de que hay una permanencia en esa clase social en la historia de la humanidad. Y la segunda clase que él propone, dice él que es la clase, digamos, aberrante, indigna, de sentido de humanidad, y son los que él va a considerar como la burguesía, ¿sí? ¿Quién es la burguesía? ¿Quiénes son los burgueses? Son aquellas personas que tienen un poder capital, tienen propiedades, tienen unas pequeñas propiedades y poseen, por decirlo así, negocios, ¿sí? Pero tienen una característica fundamental, que estos burgueses, ¿sí? Estos burgueses tienen, digamos, una preparación intelectual, ¿sí? Y por eso vemos a una imagen, la imagen del tipo ahí como un rollo de papel, o sea, queriendo decir que esa clase tiene una preparación académica, una preparación intelectual, que le hace superior a la clase del proletariado, al trabajador, al obrero, al campesino. Sin embargo, ¿cuál es la novedad de Karl Marx? Que Karl Marx dice que está surgiendo una tercera clase social, y es lo que él va a llamar el capitalismo, ¿sí? El capitalismo, el poder del capital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que quiere plantear Karl Marx? Darse cuenta o mostrar que la sociedad se ha conformado por una constante lucha de clases entre el trabajador, el burgués y la nueva clase que está surgiendo, el capitalismo. ¿Y quién es el capitalista? Aquel que tiene un poder absoluto sobre, digamos, por decirlo así, sobre el capital. Exacto, muy bien. Mire lo interesante de lo que menciona Alejandra Díaz. Eso se puede traducir también como a una lucha de poder, ¿sí? Y lo que va a decir Karl Marx es que la historia se ha formado así, en una lucha, en una confrontación de poderes y de clases sociales, ¿sí? Entonces, Karl Marx quiere como reivindicar la historia, quiere reivindicar la filosofía. Entonces, lo que Karl Marx va a proponer es abolir, quiere eliminar, quiere anular la lucha de clases sociales, la lucha del poder o lucha de poderes. Digamos que Karl Marx a eso le apuesta a él, a eliminar esa estructura
que hasta el día de hoy se sigue presentando en la sociedad. La lucha de poderes, la lucha de clases sociales. ¿Sí? Vale, entonces, esa es la gran novedad precisamente de Karl Marx, ¿sí? Entonces, ahora voy a poner un ejemplo. No quiero sonar un poco como... No quiero sonar como agresivo ni mucho menos, pero hay que ser, digamos, sinceros. Voy a poner un ejemplo con este tema de la lucha de clases. Por ejemplo, el colegio. Pensemos en estos momentos en el GPS, ¿sí? En el GPS hay lucha de poderes, hay lucha de clases sociales. ¿Quiénes son la clase del proletariado? ¿Quiénes? ¿Qué me pueden decir? Examinemos el colegio, el GPS, todos los que conforman el GPS, y díganme quiénes son la clase del proletariado ahí. Puede ser el personal de aseo, sí. Los docentes también pueden ser, digamos, los proletariados, la clase proletariada, ¿sí? ¿Quién sería como los burgueses, por decirlo así? En el GPS, pongo un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Los profesores. Los profesores, los coordinadores, el rector, muy bien, excelente. Los jefes de área, excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el capital ahí? Nosotros, ¿no? ¿Por qué dice que nosotros, Dana? Vamos a ver, vamos a ver. Pues porque sin nosotros no habría capital. O sea, puede que haya una infraestructura de la idea del colegio, pero pues sin nosotros no habría capital. Muy bien, excelente. Muy bien, Dana. El capital no es solamente, digamos, los dueños. Puede ser, inclusive, la dueña del colegio pertenece a ese poder capital, ¿no? Pero en realidad, los que son los capitalistas son aquellos que, por decirlo así, le dan una estabilidad, digamos, a esa institución llamado GPS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo curioso ahí? Miren lo curioso. El capital no es una persona, ¿no es cierto? No es un grupo determinado. Es una estructura grande. Y por eso el capital es una cosa absorbente, que diariamente y todos los días sigue aumentando. Dicen algunos historiadores y pensadores críticos que el capitalismo es un fantasma blanco, ¿sí? Es una superestructura. Es una superestructura que nosotros no podemos determinar por una persona, sino más bien por, no sé, por instituciones, diríamos así. Entonces, mire lo curioso ahí, digamos, de lo que va a plantear precisamente Karl Marx con el tema de lucha de clases. Y si nos damos cuenta, en el colegio hay una lucha de clases, hay una lucha de poderes. El docente tiene una confrontación, una lucha con el estudiante, por ejemplo. Y ojo, cuando yo hablo de lucha no es que nos vamos a dar en la jeta o nos vamos a dar puños, ojo con eso, no. O sea, el sentido de lucha que plantea Karl Marx es la diferenciación de poderes. Eso es digamos, el concepto de lucha para Marx. Es la diferenciación de poderes y saber que los poderes son diferentes, pero que se relacionan para generar ¿qué? Una construcción social, una construcción histórica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo me sitúo dentro de mi identidad como profesor. Yo soy profesor y tengo un estatus, una clase social y tengo un poder, tengo un poder. Usted es estudiante, por ejemplo, Dana, Alejandra, Andrés, todos. Ustedes son estudiantes, ustedes tienen un estatus, tienen una clase social y tienen una facultad de poder.
Entonces, ¿quién les reconoce el poder a ustedes como estudiantes? ¿Quién? Nosotros, los docentes. Ustedes me dirían, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que los docentes reconocen el poder de los estudiantes? Claro, porque ustedes de alguna otra forma se sirven del servicio que nosotros los docentes ofrecemos. Y ustedes tienen la facultad de criticar, no sé, a veces algún pensamiento del profesor o alguna idea del profesor, ¿sí? Pero nosotros también reconocemos el poder de ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes les enseñamos? A ustedes. ¿Sí me hago explicar? O sea, vuelvo y digo, si existe el estudiante, existe el docente. Mire que no podemos hablar de cosas apartadas. Y eso es lo curioso que dice Karl Marx. La lucha de clases manejan una interdependencia. Una clase necesita de la otra. ¿Sí? ¿Para poder qué? Para poder generar una construcción histórica y social. Mediada por la relación. Por relaciones. Entonces, ojo con eso que a veces las personas malinterpretan un poco a Marx con este tema de la lucha de clases sociales, porque mucha gente, no, pues si la lucha es de clases sociales, entonces vamos a luchar a sangre fría, pues, con la otra clase social. No. O sea, Karl Marx, lo que él está diciendo es, está haciendo un diagnóstico. Está diciendo de que, hey, pilas, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la historia se ha conformado así, en una lucha de clases. Tenemos que superar esa lucha de clases. Es lo que dice Marx. Y es, digamos, a lo que Marx le quiere apuntar, ¿no es cierto? Le quiere apuntar dentro de la filosofía que él va a plantear. ¿Bien? Entonces, ahora sí, ¿por qué nace el capital? La pregunta del millón, y es la pregunta que se hace Karl Marx. ¿Por qué surge el capitalismo? ¿Por qué surge el capital? Por la lucha de clases sociales. Porque si hay luchas de clases sociales, ¿qué quiere decir? Hay desigualdad, ciertamente. Hay diferencias sociales, ¿sí? Y también podría decirse que hay como preferencias, por decirlo así, en el círculo social. Y el capitalismo nace porque la historia se ha conformado como una lucha de clases sociales, ¿sí? Yo les decía a ustedes en una clase que el cristianismo es una de las instituciones, una de las tantas instituciones que ha conformado y ha viabilizado la conformación del capitalismo. Y por eso Marx no comulga con el cristianismo. O sea, no comulga con el tema de la religión. Jamás. Porque Marx dice que el capitalismo, porque Marx dice que la religión cristiana es la que ha fundamentado la construcción del capitalismo. ¿Sí? Y por eso, jóvenes, un dato acá anecdótico, por eso es que China, por ejemplo el país de China, le huyen, o sea, no permiten, y son acérrimos, y son inclusive hasta agresivos, tener una sola religión en su país. Si nosotros nos damos cuenta, China es muy rica porque es múltiple, digamos, en culturas religiosas. Pero la religión cristiana o la religión católica no tiene cabida en China. No tienen cabida en China. Porque dicen los chinos, es que si la iglesia entra en China, el comunismo se nos acaba. Y varios chinos utilizan esa expresión, ¿sí? Entonces, mire lo curioso. Ahora, ¿por qué yo digo que el cristianismo, que el catolicismo es uno de los grandes viabilizadores del capitalismo? Porque, desafortunadamente, el cristianismo, el catolicismo, adoptó una estructura económica que yo ya les comentaba, el feudalismo, donde se le daba importancia era al capital, al feudo. ¿Y qué era el feudo para ese tiempo?
tener territorio, ¿sí? Tener propiedades, ¿sí? Entonces, mire desde dónde viene esta intuición del capitalismo, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, ustedes saben que las cosas hay que decirlos con la crítica que es, ¿no? Y eso es una de las críticas que Karl Marx, y yo también lo comparto en cierto sentido, en decir un poco este tema sobre cómo el capitalismo ha surgido y bueno, y toma y sigue tomando fuerza pues hasta la espera del día de hoy. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Inquietud, comentario, o en estos momentos vamos bien. Ay, Dios. Excelente. Muy bien, gracias, Rochelle. Voy a compartir entonces la otra imagen. Estoy buscando acá. Muy bien. Quiero que por favor tomen apuntes de este mapa. Este mapa es, mejor dicho, chicos, importante. ¿Listo? Profe, ¿también lo podrías pasar al grupo de papás? ¿El Es que mapa? sea un poco borroso. Sí, por favor. Ok. Espérame tatico. O sea que los otros también lo ven borroso, ¿sí? ¿Es verdad, chicos? Bueno, vamos a hacer... Ah, listo, Natalia. De todas maneras, Dana, lo voy a compartir. Ahorita lo comparto por el grupo. ¿Listo? Entonces, Vale, profe, gracias. vale, ok. Entonces, este mapa conceptual es súper importante y angular en la filosofía de Karl Marx. Karl Marx empieza por definir al hombre. Miren lo interesante. Cuando él examina la historia, hace análisis de la historia y se da de cuenta de que la historia se ha conformado por una constante lucha de clases o lucha de poderes, él reconoce otra situación. ¿Qué reconoce? Que el hombre, ojo con esta consigna, el hombre necesita pertenecerse a un grupo, ¿sí? Y esa es la concepción de Marx. El hombre es un ser gregario. Y cuando yo digo gregario es que se reconoce en un grupo, ¿sí? Dice Karl Marx, la gente se alinea en grupos, ¿sí? Es decir, el hombre es un ser gregario. Y digamos en el examen que Karl Marx hace en la historia de la civilización humana, encuentra que también la historia, a lo largo de toda la historia, se han desarrollado dos grupos o dos tipos de sociedades. El primer tipo de sociedades son aquellos que comparten unos mismos intereses, tanto sociales y económicos, ¿sí? Pero también identificó otro tipo de sociedad, aquellos que se oponen a los intereses sociales y políticos del otro grupo o del otro tipo de sociedad, ¿sí? Entonces, cuando Karl Marx se da cuenta de eso, de que en la historia de la sociedad como que han surgido siempre o se han desarrollado siempre, dos tipos de sociedades, Karl Marx empieza por decir que el estatus socioeconómico de cada grupo va definido, ojo con esta expresión, pero lo pongo un poquito más grande porque creo que usted no lo alcanza a ver y me parece importante que lo vean grande. Permíteme en un momento. O no, espérenme tantico. Lo voy a dejar de proyectar y lo voy a poner como imagen grande para que lo podamos ver mejor. Permítanme un momento, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ahorita sí, permíteme. Bien. Ahorita sí lo puedo ampliar, ahorita se ve un poco mejor, qué pena. De todas maneras, yo ahorita lo comparto por el grupo, ¿listo? Para que lo tengan presente ahí. Eso, ahorita sí. Bien. Entonces les decía. Entonces, digamos que cuando Marx identifica estos dos tipos de sociedades, Marx llega a la conclusión o lanza una primera conclusión, y es que se da de cuenta de que las sociedades o la sociedad, en la sociedad se ha conformado un estatus socioeconómico, ¿sí? Digamos de cada tipo de sociedad o de cada grupo, donde se define, ojo con esto, por la relación con la propiedad y los medios de producción. Eso es terminología propia de Marx. Relación con la propiedad, medios de producción. Voy a poner un ejemplo bastante claro para hacerme explicar. Lo que dice Marx es lo siguiente, listo. Estos dos tipos de sociedades, un tipo de sociedad que comparte un mismo interés social y político y económico, el otro tipo de sociedad que se opone a esos intereses políticos, sociales y económicos, tienen algo de particularidad. Y es que siempre tienen una relación con la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, hablemos desde el punto económico, ¿listo? Vuelvo al tema del colegio. Los estudiantes establecen una relación de propiedad con el docente, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Con la propiedad. ¿Cuál es la propiedad que tiene el estudiante? ¿Qué propiedad tiene el estudiante ahí? Aprender. ¿Listo? Aprender. Es una propiedad que tiene el estudiante. ¿Qué propiedad tiene el docente? Digamos, enseñar o dar, digamos, por decirlo así, el conocimiento. Entonces, lo que dice Karl Marx es que la sociedad se ha relacionado o se ha conformado por una relación de propiedad, donde la propiedad del proletariado, del trabajador, ¿cuál es? Su fuerza de trabajo, ¿sí? Mientras que la propiedad del burgués, ¿cuál es? Producción de capital. Pero vuelvo y les digo, es una relación de propiedad. Podríamos decir que la propiedad que tiene el trabajador o la clase proletariado es indigna, es aberrante. Porque ¿cuál es la propiedad de un trabajador? Su fuerza de trabajo, imagínense, fuerza de trabajo, ¿sí? Mientras que el burgués sí tiene algo material, que es el capital, ¿sí? Eso por un lado. Pero esa relación con la propiedad también está justificado por los medios de producción. ¿Cuáles medios de producción? Por ejemplo, el proletariado, el trabajador, tiene una propiedad y se relaciona con esa propiedad con el dueño, con el empresario, y es su fuerza de trabajo. El dueño, digamos que tiene una relación de propiedad con el trabajador y es la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de producción? Los medios de producción, por ejemplo, es el trabajador. ¿Cuál va a ser su medio de producción del trabajo? Tener buena salud, en primera instancia. Saber lo que está trabajando, segunda instancia. Y tercero, digamos que su mismo ímpetu y entrega en el trabajo. Eso es un medio de producción, o son los medios de producción. O sea, son los factores que ayudan a que el trabajador haga su labor del trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de producción, digamos, del burgués, del dueño, del empresario, del dueño de la empresa? Es, en primer lugar, el crecimiento de la empresa, el crecimiento del capital de la empresa, en primera instancia eso. Segundo, multiplicación de capital, ¿sí? Y tercero,
estabilidad social y económica del empresario, ¿sí? O el dueño de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Karl Marx? Que en la sociedad siempre se ha manifestado así, en una relación en base a la propiedad y en base a los medios de producción de dicha propiedad, ¿sí? Entonces, cuando Karl Marx propone esta idea, dice que de esa manera es como surgen las dos clases sociales. La clase del proletariado, que son aquellos que tienen una única propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? Y es su trabajo como tal. Y la clase burguesa y opresora, que son los que tienen las empresas, las multinacionales, digamos que tienen el capital factual, ¿sí? ¿Eso qué ocasiona? Digamos que, ¿qué hace emerger? Que precisamente cuando existen los cambios de producción, los cambios en los medios de producción, como pasar de la agricultura a la industria, conlleva revoluciones y guerras. Por eso Marx dice que si queremos abolir la lucha de clases, tenemos que hacer o una revolución o una guerra, ¿sí? Y digamos que Karl Marx es muy fuerte ahí, porque Karl Marx dice o una revolución por medio del diálogo o una revolución por medio de las armas. Y lo dice muy textual en este libro llamado El Manifiesto Comunista. Es decir, este man es bastante incendiario, pues, en la filosofía que él propone, ¿sí? ¿Por qué él dice que la revolución y la guerra? Por algo que va a pasar y que, digamos, Marx padece. Cuando Marx aparece en la historia, está todo este proceso social de la revolución industrial. ¿Qué pasa con el tema de la revolución industrial? Lo siguiente. Resulta y pasa y acontece que el trabajo que realizaban los campesinos, los obreros, era un trabajo artesanal, era un trabajo no tan tecnificado, era un trabajo más de la agricultura, ¿sí? Cuando aparece la industria, ¿qué pasa? Que la producción de trabajo se intensifica mucho más, se eleva mucho más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hace la industria? Producir más rápidamente capital, ¿sí? Cuando aparece la industria, digamos en la historia, cuando aparece la revolución industrial, pues el trabajo se intensifica mucho más. Entonces vienen varios problemas, que a los trabajadores se les empieza a cambiar, se les aumenta los horarios de trabajo, ya no van a trabajar 6 ni 7, sino son 10, 11 horas de trabajo, imagínense. Eso por un lado. Los trabajadores ya van a ser considerados como máquinas que tienen que trabajar, denles lo que les den. Y por tercer lugar, el trabajador va a perder ¿qué? Su dignidad como persona, ¿sí? Y de esa manera, pues obviamente se genera todo un problema social, una crisis social. ¿Por qué? Porque entonces los trabajadores primero se empiezan a enfermar, ¿sí? Y eso pasa mucho en la revolución industrial. Muchos trabajadores mueren enfermos por la explotación de trabajo, ¿sí? Aparte de eso de que se empiezan a enfermar, ya la fuerza de producción de trabajo no va a ser lo mismo, porque se sienten agotados, cansados. Y en tercer lugar, ya no se le considera como persona, ¿sí? Entonces, debido a esa situación, pues se genera una revolución. Y por eso, la primera revolución que aparece en la historia es la revolución de los trabajadores, es la revolución de la clase del proletariado, donde le exigen al burgués que ellos tienen unos derechos y tienen una dignidad como trabajador, ¿sí? Entonces, por eso dice Marx que se tiene que hacer una revolución para acabarse con este tema de la lucha de las clases sociales.
Continúo. Entonces, por eso, lo que va a decir Karl Marx es lo siguiente, que la clase opresora, ¿sí?, tiene que ser desplazada, ¿sí? Tiene que ser desplazada y se debe crear una nueva clase social. Pero ojo, esa nueva clase social tiene que crearse no para quedarnos en la lógica que él critica, la lucha de clase. No, se debe crear una lucha, una nueva clase social, eliminando a las otras y solamente estableciéndose esa clase social como existente en la sociedad. ¿Cuál va a ser esa clase social? El comunismo, ¿sí? Contrariamente al capitalismo. Porque, ¿qué pasa con el capitalismo? Que el capitalismo está en la lógica de la lucha de clases sociales, ¿sí? El capitalismo genera desigualdad, genera diferencia social, pero ¿qué va a pasar con el comunismo? Que lo que quiere hacer el comunismo es generar, ¿qué? Una igualdad. ¿En qué? En capital, en propiedad, en dignidad, en clase social. ¿Sí me hago explicar? Entonces, por eso, Marx, digamos que hace surgir o hace aparecer esa clase del comunismo. Ahora, Marx no le da ninguna significación o en los libros no dice comunismo. El término comunismo no está, digamos, no lo hace aparecer él. ¿Quién hace aparecer el término comunista, o el comunismo? Los intérpretes o los seguidores de Marx. Cuando Marx muere, la filosofía de Marx se sigue, digamos, comentando y van a haber unos seguidores. Esos seguidores son los que van a dar como la aparición de esa clase social, que es el comunismo. ¿Listo? Alguien me escribió por el chat, creo que fue Valentina. Listo, Valentina, enterado con tu situación, ¿vale? No te preocupes. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, chicos, quiero terminar entonces como haciendo resonancia un poco, por decirlo así, la biografía, ¿no? Ya lo conocimos un poco, pero me parece importante hablar de un dato importante. Primero, ¿qué es lo curioso en la vida de Karl Marx? Karl Marx siempre fue o siempre estuvo agobiado por la marginación, porque él era hijo de una familia judía. Por lo tanto, él tenía linaje judío, ¿sí? ¿Qué pasaba a los judíos en ese tiempo? Que los judíos, la mayoría de los judíos, estaban habitando en tierras europeas, países europeos. Y en el caso de Marx, vive y la familia de Marx se radica en Alemania. ¿Qué pasaba con Alemania? Que Alemania se estaba empezando a surgir esa idea de que los alemanes era la clase superior y que por debajo de ellos no existía otra clase mejor, o la clase europea. Entonces ya se estaba empezando a generar como un racismo frente a los judíos, ¿sí? Y eso lo va a padecer Marx, ¿sí? Por eso, el papá de Marx decide convertirse al catolicismo con el ánimo de que le den una dignidad como ciudadano alemán, ¿sí? No tanto porque quisiera ser del catolicismo, no, porque le toca para tener una estabilidad. Y por eso es que Marx desde ahí empieza a odiar a la religión y especialmente al cristianismo, ¿sí? O sea, de ahí viene la génesis que él también sea crítico con la religión y con el tema del cristianismo. Bueno, lo que ya conocemos, estudió Derecho, después estudió Filosofía. La gran novedad de este tipo es que fue periodista y creo que va a ser una gran característica en él porque gracias al periodismo, pues él va a fundamentar toda su filosofía. Lo curioso de este personaje es que ciertamente Marx no estuvo de acuerdo nunca con el capitalismo, no estuvo de acuerdo nunca con el capital y lo vive en carne propia. Tanto que se dice que cuando él muere,
muere en la pobreza extrema, sin ningún patrimonio, sin ninguna propiedad, él y la familia, ¿sí? Muere a los 64 años y bueno, ahí tenemos como las diversas obras principales de él. De todas estas obras, ¿cuál es la más importante? La obra del Capital. El Capital es un libro, es una obra que tiene 3 tomos, ¿sí? El primer tomo fue finedignamente construido por Marx. Los otros 2 tomos, tomo 2 y tomo 3, ya son, digamos, el avance que le hacen los seguidores de Marx frente al análisis del Capital. Muchos críticos dicen que por qué el capitalismo sigue hoy por hoy, hoy en día, fortalecido en vez del comunismo. Muchos dicen que después de que el libro del Capital salió y se publicó, los norteamericanos, los capitalistas norteamericanos, se tomaron la molestia de leer el libro del Capital y de hacerle un análisis al libro del Capital, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar, digamos, por decirlo así, la ideología del capitalismo. Mire lo curioso. Muchos historiadores dicen que gracias al libro del Capital, el capitalismo se ha fortalecido, ¿sí? Porque lo que hace el libro del Capital es criticar el capitalismo y mirar lo malo que causa el capitalismo. Entonces, cuando unos economistas norteamericanos empiezan a leer el Capital, hacen todo un análisis de este libro del Capital con el ánimo de fortalecer la ideología del capitalismo. Entonces, bueno, eso es una nota anecdótica. Bien. No sé si los presentes acá tengan alguna pregunta, inquietud sobre Marx y demás. ¿Tienen alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda, por favor no duden en hacerlo saber. Dicen que no, muy bien. Entonces, bueno, quiero terminar entonces el encuentro, ¿sí? Haciendo un quiz, proponiendo un quiz de lectura crítica. Para terminar, ¿listo? Son las 2:53. Vamos a hacer algo, chicos. Para que no se me corte la clase, les pido el favor de que nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Por favor. Muy bien, chicos. Vale, entonces estamos de vuelta. Vamos a hacer entonces este quiz de lectura crítica. Por favor, les quiero hacer una recomendación. No sé si ustedes escucharon la última clase de filosofía, el 2 de octubre, yo mandé un mensaje por WhatsApp donde les decía o aclaraba de que existieron estudiantes que no respondieron el quiz o que inclusive estuvieron en la clase, pero que a la hora del quiz no se reportaron, no dieron respuesta. Entonces, pilas con eso, muchachos. Pilas con eso porque a ustedes les sirve primero para avanzar, para mirar a ustedes cómo van en este quiz de lectura crítica, porque estamos desde inicio, desde que me conocen, estamos trabajando filosofía, estamos dándole duro a este tema, ¿sí? Como ayudarlos a las pruebas a ver de 11, pero también porque eso tiene su valoración, ¿listo? Entonces, por favor, seamos consecuentes con este tema del quiz de lectura crítica, ¿listo? Entonces, chicos, voy ya en estos momentos a compartir la pantalla. El texto que traigo hoy es un texto, digamos, un texto tomado de una situación de algo sobre el tema de medicina. Es un texto bastante interesante que ustedes tienen que ponerle mucha atención precisamente a la hora de evaluar, digamos, la opción que consideren ustedes correcta. ¿Listo? Entonces, permítanme un instante. Voy a compartir la pantalla.
Bien, ¿están viendo la pantalla, chicos? Vale, ok. Entonces, tenemos un texto ahí, lo están viendo. Entonces, pongo en visualización primero el texto, por favor, léanlo bien, minuciosa esa lectura. Y después visualizo la pregunta, vamos a responder solamente la pregunta número 1, ¿listo? Y a partir de la lectura que hagan, escogen la opción que consideren correcta, ¿listo? Manos a la obra. Muy bien, en estos momentos voy a visualizar la pregunta número 2, perdón, la pregunta número 1. Entonces, por favor, al momento de proyectar la pregunta número 1, por favor, leen la pregunta y digamos que dan respuesta de la opción que consideren correcta. ¿Listo? Por favor. Profe, ¿vamos respondiéndote o esperamos a la segunda? No, vayan respondiendo de una. Dale, respondan de una.
un minuto para los que falten por responder. Muy bien, chicos, tiempo. Rápidamente porque estamos abusando, o bueno, yo estoy abusando de su tiempo. En este momento estoy siendo burgués a la ideología de Marx. Estoy explotándolos, me disculpan. Va a pasar, ¿ok? Bueno, rápidamente para que puedan ir a descansar. Ah, bueno, espérate que, a ver, Daisy Moreno, ok. Y Mariana Gutiérrez, ok, ya te digo. Muy bien, listo. Marxista, me volví marxista con la explotación que les estoy haciendo a ustedes, queridos estudiantes. Vamos al grano, listo, al grano para que nos podamos ir rápido. La respuesta correcta, y estoy contento porque, bueno, la mayoría se fueron por esa opción, es precisamente la opción A. Sí, señor. La respuesta correcta es la opción A. Promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con una mayor cobertura. ¿Por qué la A? Chicos, porque la pregunta es clara. Están pidiendo ¿qué? Una solución. ¿A qué problema? La solución de cómo financiar o cómo atender a más del 20% de la población que no está gozando de la atención primaria de la salud. ¿Sí? Entonces, la D dice crear un sistema de información. No es correcta porque no es la solución. O sea, los pacientes, por más que se enteren, no se pueden, digamos, solucionar el problema de cobertura, ¿no? Listo, Natalia. Dale, tranquila, no te preocupes. La opción C tampoco es correcta, porque no es una situación solamente de respetar el derecho de la salud. Ni la opción B no tiene nada que ver, porque el texto no me habla sobre población demográfica de envejecimiento, ni de estructuras familiares, ni de mercados de trabajos informales. Nada que ver. Me habla precisamente del sistema de financiación. Por eso, la opción correcta era precisamente la opción A. ¿Listo? Chicos, no es nada más. Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde, una feliz fin de semana y me disculpan por haberlos explotado un poco más de tiempo en la clase de filosofía. ¿Listo? Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Vale, chao. Vale, igual, feliz tarde para todos, feliz tarde.